una esfera una segunda esfera son igualitas y se encuentran en esa condición, quiere decir que son iguales, existe una repulsión. Quiere decir que habrá una fuerza hacia acá y otra fuerza en esa condición, para que las mantenga prácticamente en repulsión. Dicen que la condición de la longitud de cada hilo es de 0.15 metros, y entonces voy a dibujar que esta longitud sea 0.15 metros, y obviamente pues esta longitud también serán 0.15 metros. Dice que el ángulo respecto a la vertical es de 5 grados, ok, aquí, con respecto a la vertical. Y te pide determinar la magnitud de cada una de las esferas. Obviamente las cargas son iguales, por eso permanecen en repulsión, y lo dice el texto, entonces vamos a colocarlo aquí, y simplemente vamos a llamarle, pues, Q1 y Q2, pero nosotros sabemos que Q1 y Q2 son iguales, tanto como en magnitud, como en masa. Ok, pues entonces hay que resolverlo, y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer, recuerden, para este tipo de ejercicios, como lo hemos venido haciendo, es realizar un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Un diagrama de cuerpo libre respecto a alguna de las esferas, en este caso son iguales, entonces se me ocurre con respecto a Q1. Quiere decir que lo que voy a obtener es lo siguiente. Ya tenemos los datos, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, 1, realizando un diagrama de cuerpo libre sobre alguna esfera. Entonces voy a tomar una de las dos, se me ocurre tomar esta. Entonces voy a dibujar una esfera feliz y voy a ver qué actúa. Pues de entrada una fuerza de repulsión, a la cual voy a bautizar como F de repulsión. Actúa el peso de esta cosa, a la cual le voy a llamar W, y actúa además la tensión de la cuerda, y esa tensión la voy a dibujar hacia arriba y le voy a llamar simplemente T. Son las tres fuerzas que actúa: el peso, la fuerza de repulsión y la tensión. ¿Qué puedo obtener de ahí? Pues dice que con respecto a la vertical son 5 grados, entonces si yo trazo una línea aquí, ¿sí? Si ahí hay 5 grados, aquí también hay 5 grados. De tal forma que lo que yo podría dibujar sería aquí 5 grados. Ok, están en equilibrio, no hay más que aplicar la condición de equilibrio precisamente, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces ya realicé mi diagrama de cuerpo libre. Voy con el punto 2, realizar sumatoria de fuerzas. Realizando sumatoria de fuerzas sobre la partícula. Y podemos comenzar con la sumatoria de fuerzas en Y, por ejemplo. Sumatoria de fuerzas en Y tendrá que ser igual a 0, le voy a llamar expresión número 1, de tal manera que la tensión aquí habrá o existirá una componente, a la cual voy a llamar TY, y aquí existirá otra componente, a la cual voy a llamar TX. Y entonces si hacemos sumatoria de fuerza en Y, para nosotros tendrá que ser TY menos W, tendrá que ser igual a 0. Vamos a llamar la expresión número 2, por lo tanto TY no es más que W. Y vamos a llamarle rápidamente expresión número 3. ¿Pero quién es TY? TY es T por el coseno
de 5 grados. Y esto es igual a W. Por lo tanto, T pues no sería más que W partido por el coseno de 5 grados. Y W es masa por gravedad. M por G partido por el coseno de 5 grados. Y vamos a llamarle expresión número 4. De tal manera que podemos conocer a T. T tendrá que ser la masa, pero la masa... ¿De cuánto era la masa, chicos? Creo que era de 3 por 10 a la menos 2. 3 por 10 a la menos 2, chéquenle, por favor, kilogramos. Por la gravedad. La gravedad es 9.8066 metros por segundo al cuadrado, partido por el coseno de 5 grados. Y con eso vamos a obtener a T. Y para nosotros, T tendrá que ser si era el 3 por 10 a la menos 2. 3 por... Sí, por... Y eso nos da 0.2953. Si lo pasamos a mili serían 295. Punto 3217 miliniewtons. 295.3217 miliniewtons por 10 a la menos 3. Y ya tengo la tensión. Entonces ya sé cuánto vale T, ahora puedo conocer por mediante una sumatoria de fuerzas en X cuánto vale FR, pero esta fuerza FR yo la definí como una fuerza de repulsión, que al fin y al cabo tendrá que ser definida por la ley de Coulomb. Okay. Entonces ahora voy a analizar haciendo sumatoria de fuerzas, pero en X. ¿Qué es lo que va a pasar? Realizando sumatoria de fuerzas en X igual a 0, pues será hacia la izquierda es FR menos FR más la tensión en X es igual a 0. Y vamos a llamarle expresión número, no me acuerdo en qué me quedé, vamos a llamarle expresión número 5. Y pues prácticamente FR es igual a la tensión en X. Expresión número 6. Pero la tensión en X no es más que la tensión por el seno de 5. Y FR tendrá que ser Q1 por Q2 partido por 4 veces pi, epsilon 0 por R al cuadrado. ¿Sí? Y esto tendrá que ser igual a Tx, que prácticamente tendrá que ser T por el seno de 5 grados. Vamos a llamar la expresión número 7. Pero Q1 y Q2 son exactamente iguales, entonces puedo definir simplemente una Q al cuadrado, ¿no? Porque Q1 por Q2. Y después, pues tengo que definir la distancia que existe entre las dos cargas. Esta R, recuerden, es la distancia entre cargas. Y esa distancia entre cargas no la hemos definido. Entonces voy a irme a la parte del dibujito. Y le voy a colocar determinando la distancia entre cargas nosotros teníamos algo más o menos así. Era un sistema empotrado, una esfera, otra esfera. Lo que queremos conocer es esta distancia. Vamos a llamarle distancia D. Y conozco esta longitud de la cuerda, y esa longitud era de 0.15 metros. Y además conozco este ángulo, y este ángulo era 5 grados. De tal manera que podría conocer esta distancia que le voy a llamar
z. De tal forma que 2 veces z, o lo puedo conocer por un triángulo equilátero o algún otro método, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar pues el triángulo, pues más o menos ahora así. Estos son 5 grados, estos son 0.15 metros, y yo quiero conocer a z. Entonces, ¿existe alguna función trigonométrica que relacione el cateto opuesto con la hipotenusa? Pues sí. El cateto opuesto partido por la hipotenusa sería el seno. Seno de 5 grados es igual al cateto opuesto, que sería z, partido por la hipotenusa, 0.15 grados. Por lo tanto, z tendrá que ser 0.15 metros por el seno de 5 grados. 0.15 metros por el seno de 15 grados. Y eso para nosotros es el seno de 5 por 0.15. 1.3073. Entonces z es igual a 1.3073 por 10 a la menos 2 metros. ¿Sí? Eso me quiere decir que la distancia entre dos cargas pues es lo doble, ¿no? Y para nosotros esta distancia tendrá que ser 2.6146 por 10 a la menos 2 metros. Verifíquenlo, por favor, chicos. Eso para mí sería R. ¿Qué es lo que hicimos? Pues simplemente sacar el triangulito, cateto opuesto, la hipotenusa, y definimos con esos 5 grados que teníamos ahí. Recuerden, sería seno de 5 para verificarlo por 0.15, 1.30 y luego eso por 2. Y ya tengo la distancia entre las dos cargas. Ok. Ya que conocí estas dos distancias, entonces ahora sí voy a evaluar, evaluando en la condición número 7 de manera rápida. Entonces, evaluando, o más bien despejando, a Q de 7, estarán de acuerdo conmigo que Q tendrá que ser T por el seno de 5, que multiplica a 4 veces pi epsilon 0 por R al cuadrado SQRT. Simplemente lo paso para acá. Entonces Q es igual a la raíz de T, pero T ya la tenía. Y T era... ¿Cuánto era T, chicos? Recuérdenme. 200, ¿qué? 95. 295.32. Otros dos. 17. 17. Por 10 a la menos 3. Milinewtons, ¿no? Entonces lo voy a dejar por 10 a la menos 3 newtons por el seno de 5. Y luego todavía eso por 4, por pi, por el epsilon 8.8542 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrados, newtons cuadrados creo por metro. Y luego todavía eso por la distancia, que es el 2.61, lo voy a dejar ahorita en 2.61 por 10 a la menos 3 a la menos 2 metros, y eso elevado al cuadrado. Díganme por favor cuánto vale Q. Entonces, 295.3217, T, seno de 5, 4, pi, epsilon, y la distancia que obtuvimos es 2.6146 por 10 a la menos 2 metros. Y con eso nos despedimos. Entonces, decimos que esto tendrá que ser la raíz, abro paréntesis, 4.4246 por 10 a la menos 8 coulombs. Y esto involucra que si lo quisiera recorrer,
serían, menos 1, serían 44.2461 nanocoulomb. Esa es la carga que existe en cada una de las esferas.